Dios les esté bendiciendo en este día. Quiero compartir la palabra de Dios. El tema de hoy es humildad. ¿Qué es lo que a veces nos falta, no? La humildad. Y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero quiero llevarlos a una historia en Segunda de Reyes, capítulo 5, donde nos encontramos con Naamán. Era un general del ejército del rey de Siria, y era un varón grande, de mucha estima delante de su rey, de su señor, y era de gran valor. O sea, es un hombre valeroso en realidad, pero dice la palabra de Dios que era leproso. Ustedes recordarán la historia. Y entonces la esclava, una de las esclavas que tenían allí, dice, miren, si él fuera a Israel, allí dice el profeta de Dios lo sanaría. Y empezaron ahí a charlar con el rey y dijo, bueno, te voy a mandar entonces a Israel para que sea sanado. Y él va hacia Israel y lleva oro, plata, lleva muchas cosas para darle al varón de Dios que creía que lo podía curar, o por lo menos era la esperanza que él tenía. Y entonces se presenta ante el varón de Dios, pero resulta que Eliseo no sale, sino que manda a un siervo de él y le dice, vete a lavar al Jordán, y ese es el mandato que yo tengo de Eliseo. Ve al Jordán y lávate 7 veces en el Jordán. Y claro, mucho no le gustó a Naamán. Dice la palabra de Dios que se fue enojado y muy triste, pero enojado, con bronca, con impotencia. Él pensó que iba a salir Eliseo, ¿no? Muchas cosas que él le venía a la mente, y sin embargo aparece el siervo Eliseo diciendo, ve al Jordán y lávate. Y quiero leer desde el versículo 12, 5:12 en adelante, que dice así. Cuando él se enoja por esta situación, quiero leer el 11, leo el versículo 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, él pensaba, ¿no? Él decía para sí mismo, saldrá él, el siervo de Dios, y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, o sea, las llagas, y sanaré de la lepra, y que va a sanar de la lepra. Esa era la idea que él tenía, pero Dios tenía otros planes para él. Entonces está enojado y dice, Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda Israel, en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dice, vive Jehová, dijo Eliseo, cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero Eliseo, dice la palabra de Dios, que no lo aceptó, no quiso. Hasta ahí, después continúa la historia, pero lo importante que quería rescatar en unos versículos es hasta ahí, hasta este que hemos leído. Abana y Farfar, río de Damasco. Dice enojado, ¿no? Naamán, después que no había sido recibido y todo, dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y quizás tenía razón. Era muy posible que tenga razón. Él miraba las herramientas, el agua, el río que iba a usar Dios.
no a Dios ni el poder de Dios. Veía lo que él decía que lo podía sanar y que tenía el poder para sanar su lepra. ¿Quién era? Dios. No era el agua del Jordán, era Dios. En nosotros también pasa lo mismo. Nosotros cuando vamos en oración, si bien justamente nos enseña la palabra orar y a pedir a nuestro Padre Celestial, pero no es la oración que nos sana, sino es el Dios sanador, que escucha nuestras oraciones y en su gracia, en su amor, en su voluntad, en lo que Él dispone, puede sanar nuestra vida, como sanaba la lepra de Naamán o como sanó nuestras enfermedades también. Y algunos partieron con sus enfermedades o por causa de las enfermedades. Pero Dios tenía el poder de sanar y iba a usar esta herramienta. ¿Cuál? El agua del Jordán. A un siervo que no va ni Eliseo, sino al siervo a decirle. Y a veces nosotros también queremos que sea a nuestra manera. Una solución ya. O sea, oramos y ya queremos la solución. Oramos y ya queremos el resultado. Cuando nada podemos hacer. Cuando a veces ni los médicos pueden hacer, ni nosotros podemos hacer, nosotros nos enojamos también quizás. Quizás decimos, hay otros métodos mejor. Pero nosotros a veces miramos las herramientas y no al Dios que usa esas herramientas. Entonces podemos estar enojados en nosotros mismos. Entonces nuestra manera de buscar la solución, cuando nada podemos hacer, debe ser también en humildad. Ser humildes, hermanos. Humillarnos, como dice su palabra, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuera tiempo, Él nos exalte. Cuando Dios lo requiere así, Él nos va a exaltar, nos va a sacar adelante. Ahora, ¿cómo podemos decir qué es el ser humilde? ¿Qué es? Bueno, reconocer que yo no puedo. Él reconocía que su lepra, él no podía con su lepra. Entonces, reconocer que yo no puedo, pero que hay alguien que puede, y es Dios. Entonces, reconozco que yo no puedo, pero creo y sí que puede Dios cambiar estas cosas. Entonces, la humildad es reconocer que yo no puedo, pero reconocer que Él puede, que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo puede cambiar nuestra vida, transformar nuestra vida. Entonces nos ponemos en la mano de Él. Entonces, ¿cuántas cosas no podía Naamán? ¿Cuántas cosas no podía hacer Naamán? No podía sanar su lepra, no podía con su orgullo, no podía con su enojo, no podía con su carácter, no toleraba que un siervo lo mandara al río del Jordán a zambullirse. No reconocía la autoridad o otra autoridad. Podríamos decir también en ese tiempo, en la farmacia no había píldoras contra la lepra. Pero tampoco había ni hay contra el enojo, contra la bronca. No hay una pastilla contra la ira o contra el orgullo, o el mal carácter, o las quejas, de estar quejándonos. Entonces uno dice, bueno, voy a buscar una pastilla para la queja, así no me quejo y soy agradecido. No lo hay. Entonces, lo que nosotros tenemos, por la gracia de Dios, es poder buscar de Él. No hay una pastilla que podamos decir, puedo perdonar, puedo amar, puedo buscar el favor de otro, puedo tener amor, paciencia. No hay pastillas para eso, pero sí podemos ser humildes y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y decirle, Señor, ayúdame, bendíceme, fortaléceme. Señor, reconozco que yo no puedo, pero también reconozco que tú puedes, que tú tienes un poder transformador. Entonces va a transformar tu vida, va a transformar mi vida. Pero debo humillarme, reconocer que yo no puedo. Creer que hay alguien que Él puede, como es el Señor Jesús. Entonces creo que Él puede.
porque Él tiene poder. Yo no lo tengo, pero Él lo tiene. Entonces, su gracia sobre mi vida, su poder se manifiesta. Entonces empezamos a tener esa humildad, porque él, Naamán, cuando escuchó a sus siervos, cuando dice a sus criados, a aquellos que lo amaban, y le dice, a ver, si el profeta te hubiera pedido una gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? Y claro que lo hubiera hecho. Si vino con oro, con plata, con telas, con cosas preciosas para gastar, porque no había forma de salir de esa lepra, y él estaba dispuesto a todo. Pero fíjense, cuando se tuvo que humillar, cuando tuvo que ser humilde, no pudo. Hasta que después se da cuenta y dice, no hay otro Dios como el Dios de Israel. Qué bueno, no hay otro Dios como el que tú has creído, como el que yo he creído. No hay un Padre Celestial con tanto amor como el que tenemos. Entonces, ¿será que tengo que ir a la farmacia? No, tengo que ir a Jesucristo. A la farmacia voy por otras cosas, a la farmacia voy por otros remedios, por inyecciones, por insulina, por lo que ustedes quieran, pero a Jesús tengo que ir reconociendo que yo no puedo y Él puede en mí. Entonces, ¿qué hacemos cuando oramos? ¿Qué hacemos? Él tuvo que ir 7 veces al Jordán, un río común, hasta podríamos decir turbio. Farfar era mejor, los ríos de Damasco que los ríos de aquí, del Jordán. Pero él tuvo que 7 veces tirarse para quedar limpio. A veces uno piensa, bueno, me tiro una vez ya soy limpio, o oro una vez, o 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, o 10 veces, oro y ya voy a tener la respuesta. A veces tenemos que tener también la actitud que corresponde, humildes ante el Señor, y también reconocer que Él es el dador de la vida. Y es Él el que va a llevar todo adelante, que está todo en sus manos, que nos ama, que nos eligió, que sos su hijo, que tenés vida eterna, que estás anotado en el libro de la vida, que vas a estar para siempre con Él en la eternidad, que Él en aquel tiempo, dice, en aquel tiempo con Él, ¿no? Cuando ya estemos con Él, ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más COVID, no habrá más tristeza, ni angustia, ni dolor. ¿Por qué? Porque todas esas cosas pasaron y ahora estás en la presencia de Jesús para siempre. Pero hoy Él está igual en nuestros corazones. Entonces, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, pero debemos ser humildes. Reconocemos que no podemos, pero que Él puede, conmigo y con todas esas cosas que yo no podía. Así como Naamán no podía con la lepra, yo no podía con el pecado. Así como Naamán no podía con su orgullo, yo tampoco podía con el mío. Así como Naamán no podía con el enojo y las quejas, así tampoco yo podía. Así como Naamán tenía ese carácter porque era un hombre valeroso y todo, pero se sentía como que nadie lo podía vencer, ¿no? Y una lepra lo estaba venciendo. Unas pequeñas llagas en su cuerpo empezó a vencerlo. Tuvo que reconocer, ser humilde y reconocer que había un Dios vivo y verdadero, y a Él fue a buscar. Que Dios te bendiga para que tú también y yo también y cada uno de nosotros nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Que Dios te bendiga. Amén.